capítulo 1, versículos del 12 al 15. Colosenses, capítulo 1, del 12 al 15. Y seguimos leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bajo la cobertura de nuestros apóstoles Luis y César de Silvera, que Dios nos siga bendiciendo en Maracay, amén. Y la palabra de Dios dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Amén. Ya pueden estar cómodos. Y la semana pasada hablábamos de cómo vivimos en el reino de Dios. Y hoy el Espíritu quiere continuar esa palabra. Amén. Amén. Y podemos decirle que hoy vamos a seguir viviendo en el reino de Dios, pero parte 2. Amén. Amén. Y aquí Colosenses habla de que Dios nos hizo aptos. Nosotros no éramos dignos, pero Dios, mediante la sangre de Cristo, nos hizo aptos y nos trasladó del reino de las tinieblas, es decir, del mundo donde estaba, al reino de Dios. Y la palabra apto hace referencia a estar capacitado para algo. No éramos capaces por nuestras propias fuerzas ni por el mundo donde estábamos inmersos de poder acceder al reino de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, mandó a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, para redención de nuestros pecados por su sangre. Y a precio de sangre, Él logró que nosotros fuésemos aptos, y Dios nos tomó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de los cielos. Amado, y a Dios nunca le ha importado lo que tú eras o lo que hacías. A Dios no le importa tu pasado. Él te seleccionó entre millares, Él te seleccionó entre muchos, te limpió con la sangre de su Hijo y te capacitó para llevarte a su reino. Te tomó de las tinieblas, te limpió y te trasladó al reino de los cielos, te trasladó al reino de Dios, te trasladó a su reino. Wow, si yo fuese usted, estuviese aplaudiendo sobre mi cabeza. Si yo fuese usted, estuviese gritando, estuviese cantando. Amén. Porque Dios te sacó de las tinieblas y te llevó al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y me gusta lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde será predicado? En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo nos dice que será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién va a predicar el evangelio? Diga, pregúntenme, hermano, ¿quién va a predicar el evangelio? Pero con ganas, todo el mundo sabe. Y les suelto la respuesta. El evangelio de Dios lo vamos a predicar nosotros, porque ya Dios te seleccionó, te sacó de las tinieblas y te sentó allí y te capacitó para que fueses pregonero de su reino, para que fueses el pregonero del reino de Dios, para que hablaras de su palabra por doquier, para que hablaras de su palabra por todo el mundo, porque Dios ya te seleccionó para que fueses
su pregonero. Amén. Gloria a Dios. Eran miles, eran millares, pero Dios te seleccionó a ti. Toca que tiene al lado y díganle, no eres cualquier cosa. Dios te seleccionó para que predicaras su reino. Amén. Y en el mundo existen, se puede decir, de dos mundos: el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es todo aquello que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos sentir. Todo lo que percibimos con los sentidos, con el olfato, con el gusto, con la vista. Todo eso es el mundo natural. Pero también existe el mundo espiritual, y es lo relacionado con lo que no es material. Es lo relacionado con lo inmaterial, con lo que viene del espíritu, con lo que no se puede tocar. Y ese mundo espiritual, a su vez, se divide o se multiplica en el reino de las tinieblas y en el reino de Dios. Que dije, reino de las tinieblas y reino de Dios. Eso quiere decir que en el mundo espiritual opera, se puede decir, que el bien y el mal. Pero no se asuste, amado, porque más grande es el Dios que está con nosotros que el que está con ellos en el mundo. ¿Amén? Así que no tiemblen cuando le hablen de tinieblas, cuando le hablen de Satanás, no tiemblen, porque Dios dice: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y mayor es el poder de ese Dios todopoderoso que está con nosotros. Más bien, los que se tienen que asustar son las tinieblas. El que tiene que huir es Satanás y todo su potestad y todos sus huestes, porque están sujetos debajo de nuestros pies por la sangre de Cristo que derramó en la cruz por nosotros. Amén. Y me llama la atención lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 40. 1 Corintios capítulo 15 versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la gloria de los terrenales. Cristo fue y será el representante del reino celestial en la tierra. Nosotros antes éramos residentes del reino de las tinieblas. Diga, ay, ay, ay. Antes éramos residentes del reino de las tinieblas. Pero le tengo una noticia. Suéltela. Cuando decidiste recibir a Cristo en tu corazón, es cuando Dios te tomó y te trasladó conjuntamente con Cristo al reino de los cielos. Te tomó y te sacó de las tinieblas y te dijo: ya tú no vives más ahí, ahora tú resides en el reino de los cielos, ahora tú resides en el reino de Dios. Por eso solamente bastó que recibieras a Cristo en tu corazón para que Dios te sacara y te llevara a su reino. Amén. Gloria a Dios, por Dios. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 13, versículo 19, nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién viene? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amado, y mi interés aquí en esta noche es que tú entiendas la palabra que el Espíritu quiere revelar a tu corazón. Porque cuando no entiendes la palabra en tu corazón, viene el malo cuando sales por allí y te arrebata lo que acabas de recibir. Amén. Y Satanás ahora se va a encargar de distraerte, no solamente en el servicio, te va a distraer con cualquier cosa, va a hacer lo imposible para que no entiendas la palabra que esta noche se va a revelar aquí. Levante su mano y diga conmigo: no. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Esta
noche estaré atento a la palabra de Dios. Amén. Amado, pero el Espíritu esta noche lo que quiere que se te revele es que ya tú no perteneces a las tinieblas. Ahora tú eres residente del reino de los cielos. El Espíritu Santo esta noche quiere que se te revele que ya tú perteneces al reino de Dios, que ya no perteneces a las tinieblas. Levanta su mano y diga conmigo: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, revélame que soy residente del reino de Dios, que soy residente del reino de Dios. Bate palmas sobre tu cabeza para celebrar tu nueva residencia. Tienes casa nueva, tienes nueva dirección. Ahora vives en el reino de los cielos. Amén. Por eso es que a Satanás no le conviene que se te revele la palabra de esta noche. Porque cuando se te revela una palabra, esa palabra acciona en tu vida. Cuando se te revela la palabra, es una semilla que va a dar fruto al 1000 por 1. Que dije, cuando se te revela la palabra, esa palabra va a activar en tu vida. Esa palabra va a accionar en tu andar. Esa palabra va a cambiar, va a transformar tu forma de ser. Esa palabra va a dar fruto al 1000 por 1. Por eso Satanás no le conviene que a ti se te revele la palabra. ¿Ven? Por eso, iglesia, esta noche el Espíritu te dice: concéntrate porque yo quiero que se te revele una palabra. Esta noche se te tiene que revelar una palabra de provisión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta noche se te tiene que revelar una palabra de sanidad. Dios nos traerá sanidad, nos traerá medicina y nos curará. Esta noche se te tiene que revelar una palabra de protección. Ángeles guardianes acampan a mi alrededor y guardan mi entrada y mi salida. Esta noche se te tiene que revelar que ya eres residente del reino de Dios, que ya eres residente del reino de Cristo, que ya eres residente del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Ese aplauso para Cristo y que se fuerza. Amén. ¿Y por qué Satanás arrebata la semilla? Pregunto. ¿Por qué Satanás arrebata la semilla? Que Satanás arrebata la semilla. Nos dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le ha placido a Dios? Darnos el reino. Por eso Dios te está diciendo esta noche: no temas pequeña manada, pero yo le cambiaría: no temas gran pelea, no temas esta noche, no temas, porque a Dios le complace darle tu reino, a Dios le complace que le dé tu reino. Amén. Darnos su reino. Aleluya. Y les tengo una noticia. Ya Dios te dio su reino, y lo que Dios te da, Satanás no te puede quitar. Lo que Dios te dio, Satanás no te lo puede quitar. Tenemos una residencia que es mayor que la residencia de Inglaterra. Tenemos una residencia que es mayor a cualquier visa de Estados Unidos. Tenemos una residencia que es mayor a cualquier visa de trabajo. Tenemos una residencia que es la residencia de los cielos.
Todo reino tiene sus leyes, tiene su cultura, maneja su propia moneda y tiene su autonomía. Por eso debemos sujetarnos a las leyes de cada reino. ¿Y qué nos mantiene en el reino? Primero, es que debemos vivir en plenitud de obediencia. Lo primero que nos mantiene en el reino es vivir en plenitud de obediencia al Padre. Amén. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Solamente el que hace la voluntad de Dios. Y si estás dentro del reino de los cielos, no puedes andar por la vida haciendo lo que tú quieres. Si estás en el reino de los cielos, tienes que hacer solamente la voluntad de Dios. Porque cuando haces la voluntad de Dios, tendrás todo el reino obrando a tu favor. Cuando haces la voluntad de Dios, tendrás prosperidad, tendrás salud, tendrás provisión, tendrás protección. Porque ahora eres presidente del reino de los cielos. Porque estás cumpliendo su voluntad y ahora eres presidente del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo presenté saltando porque ahora tengo nueva presidencia. Porque ahora voy a tener prosperidad, voy a tener provisión, voy a tener protección, salud. Porque ahora vivo en el reino de los cielos. Ahora soy ciudadano del reino de Dios. Amén. Lo segundo que nos mantiene ahora en el reino es que debemos vivir enfocados. Para mantenernos en el reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? Vivir enfocados. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas 9:62 nos dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de los cielos. Tenemos que tener un enfoque, tenemos que enfocarnos y romper con esa distracción que Satanás nos está librando. Tenemos que vivir enfocados, porque cuando vivimos enfocados, eso nos trae grandes resultados. Eso nos trae éxito, nos trae prosperidad, nos trae alegría, nos trae paz, nos trae gozo, porque vivimos enfocados, porque tenemos un solo norte, una sola visión. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, Satanás es cuando va a intentar tentarte, es cuando Satanás va a intentar distraerte, es cuando Satanás te va a atacar con los problemas, con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas de provisión. Te va a distraer con las colas, te va a distraer con la situación económica, porque ya tú reconociste que Cristo es tu Señor, es tu Salvador, es tu proveedor y tu protector. Pero la distracción es esa que impide que ores. Esa distracción que mete Satanás es la que impide que leas la Biblia. Esa es la que implica que te va a dar flojera para ir a la célula, porque Satanás te está metiendo su mano allí. Es la que impide que vengas a congregarte, porque a él no le conviene que la palabra que tú escuchas aquí se te revele. Porque cuando se te revela la palabra que escuchas aquí, esa palabra acciona en tu vida y te transforma. Amén. Amén. Entonces Satanás sabe que la distracción y el desenfoque te inhabilita para que permanezcas en el reino de Dios. Se puede decir que cuando te distraen, te desenfocas, te deportan del reino de Dios. Diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué hacen? Te deportan del reino de Dios. Pero levante su mano y diga, eso no es conmigo. No es conmigo. Y fíjense que la mujer de Lot, Dios le fue claro y le dijo: voy a destruir la ciudad. Corran, corran y no volteen. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Lo primero que hizo, que cuando escuchó las primeras explosiones, volteó. Y al voltearse se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque no se enfocó
en la palabra de Dios. Dios le había dado una orden: corre y no mires hacia atrás. Es lo que Dios está diciendo esta noche. Coloca tu mano en el arado y no mires hacia atrás. Enfócate en las cosas de Dios, porque la palabra dice que cuando te enfocas en las cosas de Dios, todo lo demás te vendrá por añadidura. Cuando buscas primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Levante su mano y diga conmigo: hoy echo fuera de mi vida a todo espíritu de distracción. Hoy echo fuera de mi vida a todo espíritu de desenfoque. Y a partir de hoy mantengo mi mano en el arado, haciendo la obra de Dios y expandiendo su reino. Expandiendo su reino. Y pregúntenme: ¿cómo expando el reino de Dios? Primero, predicando su palabra. Predicando su palabra. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2 nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad. ¿Qué le dio? Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sobre algunos demonios? No. Le dio poder sobre todos los demonios. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Ya Dios en esta noche te trajo hasta aquí y Dios te está diciendo: ya yo te seleccioné. Yo te seleccioné para que prediques mi evangelio, pero no con teoría, no con vana teoría, sino con demostración del poder, con demostración del poder de Dios sobre todo demonio, demostración del poder de Dios sanando a los enfermos, demostración del poder de Dios para levantar a afligidos, demostración del poder de Dios para hacer milagros y prodigios. Amén. Ya Dios te seleccionó para que prediques su evangelio. Amén. Y me gusta lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿A dónde descendió Felipe? A la ciudad de Samaria. Y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Es decir, los espíritus salían atormentados. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Amén. Amado, esta noche Dios te está respaldando con una palabra. Dios te está diciendo que a partir de hoy toda palabra que salga por tu boca será reforzada por Dios haciendo señales y prodigios. Toda palabra que sea para edificar, que salga de tu boca, será respaldada por Dios. ¿Para qué? Con milagros y prodigios. Amén. Amén. Y fíjense que a pesar de que Felipe está huyendo a Samaria porque está siendo perseguido para que lo mataran, él nunca perdió el enfoque. Él por cada pueblo que pasó fue predicando la palabra de Dios. Llegó a Samaria y siguió predicando. Por eso era que Dios respaldaba todo lo que él decía con milagros y prodigios. Y aunque los discípulos tenían todo en contra, esos 12 discípulos fueron perseguidos y todo en contra, porque no tenían vehículo, no tenían dinero, no tenían las comunicaciones que tenemos ahora. Y a pesar de todo eso, ellos predicaron el evangelio de Dios. La pregunta es: ¿y por qué no hacerlo nosotros, que ahora no solamente tenemos las comodidades y los medios, sino que tenemos
una ley que nos respalda, que es la ley de la libertad de religión. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo nosotros si ellos lo hicieron cuando tenían todo en contra? Iglesia, Dios no escoge a cualquiera. Dios te escogió en esta noche y te está diciendo que no tengas miedo. No le tengas miedo a nada. No le tengas miedo ni siquiera al mismo Satanás que te salga en llamas. Porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Porque Dios te va a proteger. Porque Dios va a respaldar tu palabra. Porque estarás expandiendo su reino. Estarás expandiendo su reino. Amén. ¿Cuánto lo están creyendo? ¿Cuánto van a creer que Dios te está respaldando con milagros y prodigios? Amén. Va a meterlo sobre tu cabeza entonces. Amén. Y me gusta la historia de un evangelista llamado John Lane. Este John Lane tenía enfermedades desde pequeño. Él no solamente sufría de reumatismo, sino que ese reumatismo hizo que sus piernas crecieran torcidas y que el tronco también. Entonces imagínense cómo hacía John Lane para caminar. No solamente era enfermo él, era enfermo su hermano, que era inválido de nacimiento, su hermana que tenía cáncer de seno, inclusive su otra hermana también era enferma. Entonces, la enfermedad arropó no solamente a John Lane, sino a toda su familia. Pero John Lane recibió el Evangelio de Dios, recibió una palabra profética y fue a una iglesia en la ciudad de Chicago como un pastor de apellido Douglas. Cuando él va a esa iglesia con ese pastor, lo primero que hicieron en el servicio fue colocarle la mano e inmediatamente sus piernas se enderezaron, se enderezó su columna y salió caminando como una persona normal. Eso a John Lane lo impactó y se le reveló la palabra de sanidad de que Dios murió por nosotros en la cruz y se llevó todas nuestras enfermedades. A él se le reveló esa palabra de sanidad de que Dios trae medicina, trae sanidad a todo el que en él cree. Y se llevó a su casa y el primero que se llevó fue a su hermano paralítico de nacimiento, ya tenía 22 años. Lo llevó a la iglesia en Chicago y cuando los ancianos oraron por él, caminó. Acto seguido fue a su casa nuevamente y se trajo a su hermana que tenía cáncer en los senos. Le colocaron la mano y el tumor desapareció. Y se determinó a que la enfermedad se iba de su vida y de su familia. Cuando fue a buscar a su otra hermana, la que también yacía enferma, resulta que la consiguió ya sin signos vitales, la consiguió sin pulso. Y él, antes de atemorizarse, llamó a su pastor, pero no por teléfono. En aquel entonces solamente existían telégrafos. O sea, hubo una diferencia de horas mientras el telégrafo llegaba. Imagínense la situación: correr, póngase que la oficina de telegrafía quedaba a la esquina, vio a su hermana así, corrió, colocó un telégrafo e inmediatamente el pastor le respondió y le respondió diciendo: ya yo estoy orando por tu hermana, si tú crees, Dios la levanta. Y él se devolvió con esa palabra se le reveló y fue donde su hermana y le puso la mano y Dios le hizo el milagro y la levantó. La levantó, la resucitó entre los muertos y fue cuando John Lane determinó darle una patada a la enfermedad. Se determinó a andar solamente por Estados Unidos, se fue a África a predicar la palabra de Dios y era tan tremendo que donde él pasaba colocaba la mano de los enfermos y los enfermos sanaban. Dios inmediatamente, ni siquiera esperaban al testimonio del siguiente día. Él entraba a los hospitales y delante de los médicos le colocaba la mano a los enfermos y Dios los sanaba. Eso impresionó a mucha gente y es lo que él se le reveló. Por eso, amado, esta noche la iglesia trae ese testimonio de John Lane para que así como Dios lo empoderó hoy, lo empoderó a él, hoy te está empoderando a ti. Hoy te dice que no dudes,
No dudes en el poder de Dios. Por donde pases y veas a un enfermo, tócalo, colócale la mano, órale, echa fuera demonios, porque es el poder que Dios le dio a Cristo, que es el mismo poder que le dio a John Lane, y es el poder que Dios está dando esta noche. Dios te está diciendo que tú no vives en el mundo, ahora vives en el reino de Dios, y te doy el poder para que eches fuera demonios, te doy el poder para que toques a los enfermos, porque yo voy a reforzar tu palabra con milagros y prodigios. Cuando tú pases, tocarás a los enfermos y yo los sanaré. Te está diciendo Dios esta noche, porque Dios está esperando que tú te muevas en fe para Él actuar con sus señales y prodigios. Dios está esperando que tú toques al enfermo, que tú le ores para que Él haga el milagro, para que Él se glorifique en tu vida. Amén. Por eso fue que Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas, él estando dentro de la barca, él no solamente creyó en un Dios poderoso, no solamente creyó en Cristo, él también lo desafió y le dice a Cristo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a donde tú estás. Y eso, amado, esta noche el Espíritu te dice que tienes que creer como Pedro. Tienes que creer como Pedro y salirte de la barca. Tienes que creer como Pedro y desafiar a Dios. Tienes que creer como Pedro y debes orar. Tienes que creer como Pedro y debes ponerle la mano a los enfermos, porque Dios está esperando que tú actúes. Dios está esperando que tú salgas de la barca, porque Dios va a demostrar que tiene poder sobre los enfermos. Dios va a demostrar que tiene control de todo lo que se mueve en su reino. Dios demostrará que tú no eres el mismo de antes. Dios va a demostrar que ahora eres residente de su reino. Dios va a demostrar con milagros que ahora tú eres residente del reino de los cielos. Y decíamos en las noches pasadas que en el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay escasez, en el reino de Dios no hay inseguridad, porque el reino de Dios se mueve por encima de lo natural. Por eso, amado, el Espíritu Santo quiere que esta noche salgas de aquí con el poder que Dios le dio a Cristo, porque así como Cristo fue trasladado a los cielos, cuando tú lo recibiste en tu corazón, Dios te sacó de las tinieblas y te traspasó a su reino, para que en la tierra demuestre que Dios es todopoderoso, para que en la tierra toques al enfermo y Dios lo sane, para que en la tierra ores por la provisión y llegue el alimento, para que en la tierra ores por la inseguridad y los demonios huyan, porque Dios tiene poder, y más grande es ese Dios que está con nosotros que el que está con ellos en el mundo. Más grande es Dios el que está con nosotros que el que está con ellos en el mundo. Solamente debes creer y hacerlo. Sal de la barca, inscríbete en la escuela de Pedro, inscríbete en la escuela de Pedro. Créele a Dios, créele que Dios es todopoderoso, créele que Dios tiene control de lo que está en los cielos, Dios tiene control de lo que está en los mares, Dios tiene control de lo que está en la tierra y debajo de ella, porque Dios es un creador todopoderoso. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo sé que lo estás creyendo? Si lo estás creyendo, Padre, sobre tu cabeza. Amén. Y decíamos al principio de la prédica que nosotros somos trasladados al reino de los cielos gracias a un Cristo resucitado que murió en la cruz por nosotros. Y por eso esta noche, y vamos a seguir haciendo los primeros jueves de cada mes, vamos a conmemorar la muerte de Cristo a través de su Santa Cena. Y quiero que
cerremos esta palabra con un tema, y cuando lean su letra, quiero que la repitan sintiéndola en su corazón, porque de verdad no fue cualquier cosa lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo murió en la cruz no solamente para el perdón de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz de una manera radical, murió de una manera inhumana, porque era más fácil que a él lo traspasaran con una espada y ya. No, él sufrió latigazos, sufrió, pero todo eso tenía un propósito. El propósito era que él se llevara a la cruz nuestros dolores, nuestras enfermedades. Por eso es que esta noche, a través de esa canción, quiero que se te revele lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo. Amén.